En el marco de la conmemoración de nuestro aniversario, es un honor para toda la comunidad educativa contar con la presencia de la doctora Carola Muñoz Montesino y su ponencia Briones, entre la ciencia y la ficción. La señora Carola Muñoz Montesino es doctora en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular, titulada de la Universidad de Concepción. Se ha desarrollado como investigadora y profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Posee magíster en Fisiología y Neurobiología, además de postdoctorados en Francia y en la misma universidad. Es miembro de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Chile, miembro de la Sociedad de Farmacología de Chile y vicepresidenta de la Fundación de Enfermedades Neurodegenerativas. Ha publicado diversos artículos relacionados con su área de trabajo y actualmente ejerce como docente e investigadora de la Universidad de Concepción. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Carola Muñoz Montesino. Buenas tardes a todos. Saludo especialmente, ¿no es cierto?, al presidente de la COENTAC, don Jorge Zúñiga, al rector, don Chepoyen, José Contreras, muy especialmente a Nelson Vergara, porque fue la persona que me invitó aquí a esta jornada, muy contenta de estar aquí, y a todas las autoridades, ¿no es cierto?, y delegaciones que están aquí presentes y visitas. Bueno, como bien dice mi ponencia, voy a hablar hoy día de briones entre la ficción y la ciencia. Principalmente esto es la investigación que he desarrollado en Europa y en Chile en los últimos años. Me gustaría empezar diciendo, sí, que estar aquí en esta ocasión es muy especial para mí, principalmente porque yo soy exalumna del colegio. Fui alumna entre los años 84 y 88, para que ustedes se imaginen más o menos cuál es mi edad. Muy temprano en mi formación, por lo tanto le guardo un cariño muy especial a esto. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy día es lo que he venido a desarrollar en Chile. En realidad, cuando ustedes hablan con un científico, nunca van a encontrar que ese científico habla en primera persona, porque la ciencia no es algo que uno realice solo, es algo que uno realiza en grupo. Por lo tanto, constantemente vamos a estar hablando en plural. ¿Ya? Esto nace, el título de esta charla nace de las múltiples charlas que hemos ido a dar a los colegios para entregarles información a este tema muy interesante, que es el tema de los briones. Los estudiantes le llamó mucho la atención el hecho de que esta enfermedad se parece mucho a una enfermedad que es muy popular, ¿no es cierto?, que aparece en una serie recientemente que le llevado un juego, y que la información, ¿no es cierto?, vino de ellos diciendo que esta enfermedad que yo trabajaba se parecía mucho a la que aparecía en esta serie de zombies. ¿Ya? Por lo tanto, empezamos a hablar nosotros para que ellos entendieran de las proteínas zombies, que es lo que ellos hacen. Y esto llamó la atención de la salud pública recientemente por el hecho de que apareció esta enfermedad en una población particular de venados. ¿Ya? Esto apareció en el norte de Europa, en el norte de Estados Unidos, y generó una alarma, ¿ya?, así como la generó el COVID hace poco tiempo atrás. Generó una alarma muy grande por el hecho de que esta enfermedad le daba a una población de ciervos salvajes, ¿ya? Y los seres humanos nosotros cazamos a veces por deporte, tenemos interacción con estos animales, entonces había un riesgo de que esa enfermedad se transmitiera al ser humano. ¿Y qué es lo que causaba esta enfermedad zombie? Síntomas muy particulares que tienen que ver con la pérdida, ¿no es cierto?, de las capacidades cognitivas y la pérdida de las capacidades motoras, que uno ve como si uno fuera realmente un zombie. ¿Ya? Y de aquí esta mezcla, ¿no es cierto?, la ciencia con la ficción. La enfermedad, si bien no es transmitida como en la televisión, ¿ya?, sí es un riesgo hoy en día para la salud humana y por lo tanto merece ser. ¿Por qué la alarma que se generó, ¿no es cierto?, era porque esta enfermedad había sido anteriormente descrita en vacas, en ovejas
ustedes se fijan, esta enfermedad estaba abocada a lo que eran los animales domésticos y el ser humano, ¿ya? Es una enfermedad muy particular, como les decía yo anteriormente, es muy rápida, desde el momento en que aparecen los síntomas, hasta que el paciente o el animal muere, pasa un corto tiempo, un periodo de semanas. Entonces es una enfermedad bien dramática. ¿Y cuál era el riesgo? Entonces aparecía esta enfermedad que se llama chronic wasting disease en inglés, la caquexia crónica en español. Aparece esta enfermedad en la primera población salvaje, o sea, estos son animales que viven en libertad y por lo tanto pueden transmitir la enfermedad a los seres humanos. Esta enfermedad es una enfermedad muy enigmática, ¿ya? Primero la describió Daniel Gardner en el año 1976 y recibió el premio Nobel por ese descubrimiento. Él descubrió que esta enfermedad de los priones, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a conocer ahora, era una enfermedad que era transmisible de un individuo a otro. ¿Dónde la estudió él? Era una población de Nueva Guinea que se llaman la gente Fore, ¿no es cierto? Y ellos, la tribu Fore, ellos comen el cerebro de sus muertos como parte de sus rituales. ¿Y qué hacía eso? Que ellos se transmitieran de uno a otro la enfermedad. Entonces él describió esto y se le otorgó el premio Nobel por su descubrimiento, pero en ese momento él no sabía cuál era el agente causal de esta enfermedad y le llamó virus lectus. Esto fue posteriormente refutado por otro premio Nobel, Stanley Brusiner, y Stanley Brusiner 20 años después recibió el premio Nobel por descubrir que el agente patógeno no era un virus, no era una bacteria, no era un parásito, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, no era un hongo, como en la serie de televisión, sino que era una proteína. Él le llamó prión. Entonces esto generó alarma en el mundo científico. Es la primera vez que alguien decía que hay algo menos que un virus. O sea, estamos hablando de un virus, no está vivo, lo clasificamos como virus. Algo mucho menos que un virus. Una proteína era capaz de causar una enfermedad mortal, ¿ya? Y esto, bueno, con el tiempo los estudios le dieron la razón a ciertos Brusiner y por ende recibió el premio Nobel por su descubrimiento. Entonces ya llevamos 2 premios Nobel en este campo de los prios. Entonces el agente patógeno era una proteína. No puedo mover. El agente patógeno era una proteína. ¿Qué es lo que le llamó la atención a él? Stanley Brusiner era neurólogo y lo que él observaba era que sus pacientes que tenían esta enfermedad, que se llama Creutzfeldt-Jakob, que es un nombre alemán muy llamativo, observaba que el cerebro, el encéfalo de sus pacientes disminuía de tamaño considerablemente, ¿ya? Entonces, y esa era una particularidad. Y la segunda particularidad era que el cerebro de estos pacientes presentaba una proteína, ¿ya?, que era la proteína, lo que él llamó prión, pero esta era la versión maligna, por decirlo de alguna manera, de una proteína normal, que todos ustedes tienen y expresan en su cerebro en este nivel, ¿ya? Todos tenemos una proteína normal que se llama proteína priónica normal, y por algún motivo en algunos pacientes aparece esta otra versión, que es una versión de la misma proteína, pero que adquiere otra conformación. Vamos a ver qué es la proteína. ¿Y qué es lo que genera una enfermedad neurodegenerativa? Quiere decir que mata neuronas, básicamente. Se acumula esta proteína en su forma maligna, ¿ya?, mallegada, le llamamos nosotros, y genera esta enfermedad que es asintomática. Puede tener periodos de incubación de 20 años, de 30 años, pero recién al final de la incubación, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas, todo el progreso de la enfermedad es muy rápido. El paciente termina postrado en semanas y pierde todas sus capacidades cognitivas y motoras. Y la otra que nos llama la atención es que es transmisible, es infecciosa, ¿ya? ¿Y qué es lo que vemos nosotros? En el fondo, si ustedes ven aquí, el tejido de neuronas, que normal, en un tejido normal se ve teñidas, ¿no es cierto? Cuando el cerebro está afectado por prión, las neuronas se mueren, eso les pasa. Se mueren y se mueren rápidamente y eso genera lo que vemos nosotros en el paciente. Y si uno analiza el cerebro post-mortem de los pacientes, se ve la acumulación de este prión, de esta proteína priónica manipulada. Ahora la pregunta más importante de responder es ¿cómo diablos una proteína es capaz de ser infecciosa
y causar una enfermedad. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Y esto llamó profundamente la atención de esta persona que está aquí delante hablando con ustedes. Yo en ese tiempo había recién terminado mi doctorado en ciencias biológicas en la Universidad de Concepción, en un tema que era absolutamente nada que ver con esto. Trabajaba yo en vitamina C y cáncer, ¿ya? Pero por algún motivo este tema me llamó tanto la atención, siendo una persona que tiene déficit atencional, cuando a una persona con déficit atencional le llama la atención, no hay otra opción. Yo tuve que ir a estudiar, ¿ya? Y para eso contacté un laboratorio y me recibió ese laboratorio y me mudé con todo hijo, para que a mi hijo, ¿no es cierto? Le dije a mi marido, si usted quiere venir conmigo, es bienvenido, si no. Y posteriormente me fui con todo a Francia y ahí hice mi investigación postdoctoral. Estuve 6 años en Francia estudiando. Y si ustedes me preguntan, ¿me quería quedar? Bueno, entonces estuve 6 años en eso y ese es mi laboratorio en Francia. Todos eran personas muy extrañas ahí, se supone que estaban vestidos de pitufos. Y lo que estudiamos ahí fue el paradigma de los priones. ¿Cómo propagamos información, transmitimos información sin ADN y sin ARN? Esa es la verdadera pregunta. O sea, tengo un virus, el virus tiene o ARN o ADN, tengo una bacteria que tiene material genético, ¿no es cierto? Pero aquí tengo solo una proteína. ¿Cómo información biológica? Y lo lógico, la pregunta, o sea, la respuesta era el plegamiento, ¿ya? Como las proteínas adquieren su conformación en el espacio, que es sumamente específica y ustedes lo ven hoy en día mismo en su pelo, ¿no es cierto? La estructura de nuestra proteína del pelo varía en uno y en otro y eso hace que algunos tengan el pelo crespo y otros, como yo, el pelo liso. Las proteínas son muy importantes y tienen que tener una función, su plegamiento específico para poder ejercer su función, ¿ya? Y las funciones de la proteína, como ustedes sabrán, son muy variadas, son muy importantes, desde el desarrollo muscular, el movimiento, el cerebro, etc. Entonces el plegamiento de las proteínas es relevante. Y esta es una enfermedad asociada al plegamiento de las proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos dos formas de una misma proteína, ¿ya? La proteína tiene la misma secuencia, ¿ya? Los mismos aminoácidos unidos unos a otros, pero la conformación que tiene en el espacio son dos conformaciones distintas. O una alfa hélice, que es una proteína que tiende a ser mucho más globular, o la forma patológica, ¿no es cierto?, es una hoja beta plegada que tiende a agregarse unas con otras. Y por eso nosotros hemos agregado esta proteína en el cerebro. Entonces, por algún motivo que no conocemos hasta el día de hoy, la proteína normal, que nosotros llamamos PRPC, de proteína celular, se transforma en este prión, en esta conformación mal plegada que se agrega. Ahora, no es solamente que se convierte en esto. ¿Cuándo le llamamos prión realmente a esto, a esta proteína mal plegada? Cuando esta proteína mal plegada es capaz de tomar a toda la proteína normal que nosotros tenemos en el cerebro y transformarla en sí misma. Y ahí está el efecto sombra. Ahí cuando los alumnos dicen, esto funciona. ¿Por qué? Porque en el fondo entran en contacto la proteína normal y la proteína normal, y la proteína normal pasa a ser anormal. ¿Ya? Eso es un prión y por eso es infeccioso. Porque si yo como un prión, ¿no es cierto?, esto va a llegar a mi cerebro eventualmente y va a transformar toda mi proteína normal en priónica y eso va a generar muerte neuronal y posteriormente todos los síntomas que tienen. Nosotros tenemos formas de detectar esta proteína en el cerebro, ya, básicamente porque las dos formas de la proteína, si bien son la misma proteína, y nosotros lo detectamos con anticuerpos igual como se detecta el COVID, ¿ya? Entonces, tenemos anticuerpos específicos contra la proteína en general, la proteína priónica normal y anormal. El anticuerpo va a detectar ambas. ¿Cuál es la diferencia? Es que básicamente
cual nosotros podemos hacerle resonancia a las proteínas. Tal cual como ustedes hacen una resonancia del cerebro o de distintas partes del cuerpo, nosotros hacemos resonancia de proteínas y conocemos hoy en día la estructura de la proteína normal. Esta es la proteína normal. Ustedes ven mucha alfa hélice y la proteína tiende a ser globular y por ende poco agregativa. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros quisimos hacer lo mismo, pero del embrión, hasta el día de hoy, esa imagen no ha sido obtenida. ¿Ya? No podemos sacarle una fotografía a la conformación del embrión. Hay varias hipótesis por qué no se puede, pero no se puede. Entonces, todo lo que hay hasta el día de hoy son modelos hechos por computación y como se explica un modelo y otro, son todos distintos. Entonces, no hay consenso. ¿Ya? Entonces, mi investigación básicamente se trató de hacer como una especie de mentira. ¿Ya? Básicamente esto nació de un error científico. Y si ustedes me preguntan, el error es lo más importante que puede pasar un científico porque es de donde salen los grandes experimentos y las grandes conclusiones. ¿Ya? La verdadera ciencia se hace en el enlace de los. Y nosotros lo que hicimos fue alterar el gen de la proteína normal. ¿Ya? Hicimos múltiples, lo que llamamos nosotros mutagénesis sitio-dirigida, entonces podíamos eliminar fragmentos de este gen y probábamos, ¿no es cierto?, era capaz o no de transformarse en un embrión. Eso es lo que hacíamos. Entonces teníamos un sistema de células donde nosotros metíamos el gen, ¿no es cierto?, con los defectos que nosotros le habíamos generado, lo activábamos para que se expresara esta proteína con elementos que estaban alterados y veíamos si era capaz de transformarse en un embrión. ¿Ya? Pero para ver si esto era realmente capaz de ser un embrión, lo que teníamos que hacer era aislar esta proteína que obteníamos finalmente y ver si eso era infeccioso en un sistema vivo. En un sistema vivo quiere decir célula, ¿ya? O a veces animales. Y lo que encontramos fue muy interesante desde el punto de vista de que estas relaciones nos permitieron encontrar posibles zonas regulatorias en la proteína PRP. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estas zonas muy probablemente están involucradas en la transformación de la proteína normal a la proteína anormal. Y eso es un posible blanco terapéutico para poder generar, ¿no es cierto?, fármacos que se unen a esa zona, o anticuerpos. Entonces nosotros tomamos la foto de lo que hicimos, nosotros hicimos lesiones en uno de los hélices de la proteína y esta hélice, con las técnicas actuales, la teoría de cómo se embrión es más o menos esta, ¿ya? En donde toda la proteína se transforma en una hoja beta plegada que hace que la proteína se pegue, ¿no es cierto?, unas con otras. Y la zona donde nosotros estamos alterando es esta, una zona que no se transforma en hoja beta plegada y que es la que nosotros planteamos que podría ser una zona de regulación, ¿ya? Que podría generar fármacos. Ahora ustedes se preguntarán, eso es una evidencia relevante, ¿ya? Nosotros estamos trabajando hoy en día en generar fármacos para esta enfermedad, pero es importante que ustedes sepan cómo se puede transmitir esta enfermedad, ¿ya? ¿Cómo nos enfermamos de las enfermedades críticas? La primera forma, que yo creo que es lo que genera más miedo en el público, es la infecciosa. El guru nosotros lo comemos en el, no somos caníbales, por lo tanto no tenemos riesgo desde ese punto de vista, pero en los años 90, ¿no es cierto?, hubo un brote de vacas locas, que era la enfermedad clínica de las vacas, que se transmitió al ser humano y por ende nosotros tenemos miedo de los productos derivados de los animales, ¿ya? Sobre todo vacas y ovejas, que podrían transmitir la enfermedad al ser humano, como así fue graficado en la enfermedad. La segunda causa es otra posibilidad, es la genética, que nosotros vengamos con alguna mutación en esta proteína que hace que naturalmente esta proteína adquiera la forma mal plegada y se forme el embrión. Y finalmente la tercera opción es la esporádica. Y la esporádica no se ve bien ahí, pero dice básicamente esporádico quiere decir que no tenemos idea cómo se adquiere la enfermedad. Y eso en el 90% de los casos. Entonces, básicamente aún sabemos muy poco de cómo se transmite la enfermedad. Ahora, ¿y cuál es la razón por la cual volví a Chile? ¿Cuál es la realidad de las enfermedades crónicas, entre ellas el Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad que nos da a los humanos?
o acumulan la mayor cantidad de casos en el año 2017 y el 2021. ¿Ya? Pero esta es una enfermedad que tiene 1 millón de personas enfermas al año, ¿ya? 1 millón de decesos en realidad, una persona muerta por 1 millón de personas al año. Y si ustedes se fijan y nosotros graficamos esto ahora por 1 millón de personas, y vemos la acumulación de los casos, vamos a ver que la principal región, ya no es la región metropolitana de Santiago, sino que son 2 regiones, la región del Biobío y la región del Ñuble, que acumulan la mayor parte de los casos a nivel nacional. Y estamos hablando de que esta enfermedad tiene 1 caso por 1 millón de personas al año, y aquí en la región, entre estas 2 regiones, acumulamos más de 10 casos por 1 millón de personas al año, es decir, más de 10 veces lo que ocurre en el resto del mundo. Y lo que estamos haciendo hoy en día es buscar la razón por la cual esto sucede. ¿Ya? Tenemos varias teorías, pero los resultados todavía están en investigación. En conclusión, los priones son proteínas infecciosas que transfieren información estructural. Conocer la estructura de unión ayudaría a encontrar una cura para la enfermedad y qué causa el aumento de casos en la región del Biobío y de Ñuble, ¿no es cierto? Sigue siendo una pregunta abierta, está para nosotros en investigación. Para que les quede más grande la película, y para que ustedes se imaginen cuál es la relación de esta enfermedad que nosotros tenemos, que parece muy particular, con otras enfermedades. Esta enfermedad se parece mucho a la enfermedad de Alzheimer, o a la enfermedad de Parkinson, ¿ya? O a la enfermedad de la demencia de Lewy o el Huntington. En todas estas enfermedades hay una proteína que tiene una conformación normal y que por algún motivo que también se desconoce adquiere una conformación mal plegada o esta conformación alterada, no sé si nosotros decimos maligna. En todas estas enfermedades sucede lo mismo. Por lo tanto, el conocer el mecanismo prion no solamente ayuda a la enfermedad de depresión de a conocer esta enfermedad, sino que la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson también. Entonces, básicamente es lo mismo, una proteína normal, ¿no es cierto? Una proteína normal que tiene una forma mal plegada y que esa forma mal plegada se agrega, ¿ya? En el cerebro de los pacientes con Alzheimer son los depósitos del beta-amiloide, ¿ya? Y en el caso de los pacientes con Parkinson es la preparación de la proteína alfa-sinucleica. Entonces, lo que hasta el día de hoy no se sabe para ninguna de estas enfermedades es si la enfermedad es causada por la ganancia de una función tóxica, que son los agregados, o la pérdida de la proteína normal, porque todo lo que es proteína normal se va transformando en esta forma mal plegada. Pero los priones también tienen un lado bueno, ¿no es cierto? Y hoy se sabe que estos priones participan en procesos que son tan relevantes como el establecimiento de la memoria. Nosotros recordamos gracias a ciertas proteínas que tienen este mismo comportamiento y en su estado normal, ¿no es cierto?, monomérico, o cuando son una proteína, no cumplen una función y sí la cumplen en esta establecimiento cuando se tiende a agregar, ¿ya? Pero esta agregación es mucho más limitada, es mucho más fina su regulación. Y esa es la importancia. Bueno, finalmente agradecer al laboratorio, yo trabajo aquí en el arco en el mítico arco de la Universidad de Concepción y lo importante que estamos haciendo ahora es tratar de descifrar todas estas conexiones que queremos contar, no solamente las enfermedades causadas por priones y la relevancia que tiene de estudiarlas, sino que además estudiar enfermedades que se parecen como el Alzheimer, el Parkinson y además de eso analizar cuáles son las funciones naturales o biológicas de estas proteínas que se comportan como la proteína. Esa es nuestra misión básica. Y para que ustedes conozcan nuestro equipo, somos un laboratorio pequeño hoy en día, poca gente se atreve a trabajar con prion. Hoy en día no trabajamos con el prion infeccioso por razones de seguridad, ¿no es cierto? Pero trabajamos en los aspectos genéticos y en los aspectos más clave de la vida. Y finalmente, para presentarles este laboratorio, en la actualidad, son mayoritariamente mujeres, no sabemos por qué. Y si me preguntan, yo creo que todas tienen déficit depresional. Por lo tanto, el mensaje es la neurodiversidad, los apoderados,
profesionales del área que nos permiten avanzar en este tema. Entonces no es solamente el científico no puede trabajar solo en el laboratorio, tiene que trabajar coordinadamente con la gente del área de la salud y con la gente del área social para poder generar un cambio de mirada y un cambio de perspectiva a nivel político y de esa manera generar las correctas políticas públicas para mejorar las condiciones de salud. Para que reciba un reconocimiento por parte de las autoridades de nuestra institución. Solicitamos la presencia de los señores Jorge Zúñiga Araneda, presidente de COEMPAL, y del señor Nelson Vergara Borges, gerente académico de COEMPAL.